Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión quiero que hablemos un poco de inteligencia artificial. Es un concepto que en los últimos meses ha tomado bastante fuerza debido a plataformas como DALL-E, por ejemplo, el famoso ChatGPT. No sé si lo hayas utilizado. En especial me puse a trabajar con el mismo, hablando un poco de producción musical, quise probarlo. Le hice preguntas concernientes a cómo mezclar, por ejemplo, un bajo, y si mirara la respuesta que te da son increíbles realmente. Entonces ya cuando tienes nociones claramente de cómo se hace el proceso y te enteras lo que dice una inteligencia artificial al respecto y concuerda totalmente con lo que tú haces y lo que sabes, te sorprende realmente. Claramente es también sabido que toda esa información ha sido compilada de fuentes de bases de datos, y lo que él hace es simplemente como traer esa información al presente a través de un diálogo que tenemos entonces usuario y máquina. Así que pues quizás deja de ser sorprendente desde esa óptica. Es básicamente como consultar una Wikipedia, no a nivel de Wikipedia, pero sí una enciclopedia muy poderosa. Tampoco es un concepto nuevo para aquellos que estamos inmersos en esto del mundo de la producción musical, de la producción de audio, de la ingeniería del sonido, ya que hay muchos desarrolladores que hace muchos años vienen trabajando también con este tipo de herramientas en sus desarrollos. Ejemplo de ellos, Isotope, donde tenemos análisis de voces, análisis de fuentes de audio a través de Neutron, a través del Nectar, a través del mismo Ozone para masterizar. Ahorita tenemos otras marcas como Focusrite que llegaron también para quedarse con ese concepto. Sonyvolt también tiene estas herramientas de análisis de datos a partir de inteligencia artificial, y otros tantos más que se me escaparían ahorita los nombres, pero que quizás tú los conozcas. Y Adobe quiso meterse también en el juego. Entonces Adobe nos presenta su plataforma beta, Adobe Podcast, enfocada para podcaster, pero claramente todo el que trabaja con audio puede explotar ese tipo de plataformas. Bien sea que hagas música, no tengas un estudio acondicionado acústicamente en casa, simplemente en tu habitación, o si haces podcast, o si haces streaming, o si haces videos para YouTube, para cualquier plataforma, una tarea, un trabajo académico universitario de colegio, o un trabajo corporativo para tu empresa, y quieras dar a conocer algún producto, hacer una especie de jingle, un comercial, y grabaste quizás las voces con un móvil o con un micrófono cutre, un micrófono barato, y necesitas limpiar el ruido externo, dejar las voces bastante presentables para combinarlas con una banda sonora que hagan que destaque esa voz y el mensaje claramente. Pues esta herramienta, este podcast de hoy, esta plataforma viene a ayudarnos en esa labor, ya que nos ofrece dos herramientas bastante poderosas basadas y fundadas en análisis de datos a partir de claramente inteligencia artificial. Vamos a mirarlas hoy, cómo funcionan, y claramente lo ideal es que tuvimos las pruebas. Ese proyecto nace de un proyecto que tenía Adobe anteriormente que se llamaba Shasta. Adobe lo actualizó a un proyecto más macro, más comercial, y ahorita se llama entonces Podcast. Para usarlo debes tener una cuenta con Adobe. Las cuentas son gratuitas, regístrate. Puedes ver aquí entonces mi pequeña foto de perfil. Yo trabajo con Adobe hace mucho tiempo. De hecho, edito con Premiere, utilizo Audition, utilizo After Effects. Afortunadamente tengo la licencia de todos, pero si no tienes cómo adquirir un plan de Adobe, pues simplemente lo que tienes que hacer es irte por la versión trial que te ofrecen a través de su plataforma, y puedes probar sus herramientas, y en este caso esta solamente con una cuenta de usuario va a ser totalmente funcional. Entonces, para trabajar con la misma te vas aquí a Quick Tools, herramientas rápidas, y vas a tener acceso a dos herramientas. La primera, un Enhanced Speech para realzar entonces los diálogos, para realzar entonces los audios, eliminar el ruido de fondo y el eco en tus grabaciones. Y tenemos un Mic Check que va a analizar tu micrófono, la distancia del micrófono, los niveles y otras características más, variables más, y te va a decir si son óptimos para el entorno en el que estás trabajando. Vamos a empezar entonces con este Speech Enhance o Enhance Speech. Vamos a darle clic, se va a cargar entonces una nueva ventana, y aquí tenemos dos opciones. Una, arrastras tu audio, o dos, simplemente le das cargar. En esta versión te permite subir archivos MP3 o WAV, ¿ok? De máximo 1 hora de duración y de máximo 1 GB de peso. Yo creo que es suficiente para muchos. Aquí tenemos un sample, el cual puedes claramente reproducir y escuchar sin el efecto, sin el enhancer, o con el enhancer. Entonces escuchamos. I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. Y notamos el audio, entonces hay hum, zumbido, ruido de fondo, etc. Vamos a activar el Enhanced Speech y escuchamos el resultado. I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio.
Yo creo que con eso es suficiente para darnos cuenta del cambio, es totalmente de 180 grados. Ahora, normalmente la gente dice siempre funcionan las plataformas y las herramientas con los demos de sus desarrolladores, pero cuando pruebo mis audios no funcionan igual de bien. Vamos a probarlo entonces con nuestros audios. Tengo aquí algunos ejemplos, algunos los utilicé cuando hice la revisión de herramientas como el Isotope RX, que también sirve para funciones de limpiar el audio, o cuando probé el VX Pro de la gente de Wave también para limpiar audio. Ambos son herramientas increíbles y hacen muy bien su labor. Así que vamos a mirarla con respecto a esta, qué tal ese resultado. Entonces vamos aquí a cargarlos. Aquí en el escritorio entonces tengo, como puedes ver, entrevista con ruido, ruido de piso, sample hum 1 y sample hum 2. Voy a empezar con esa entrevista con ruido. Cargamos el audio. El tiempo de carga va a depender mucho del tamaño del audio y de la velocidad de tu conexión a internet. Dice aún realzándolo, still enhancing, hay que esperar un poquito más. Y allí tenemos el resultado. Vamos a escuchar entonces sin el efecto. Vamos a darle reproducir. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿Y tú cómo te llamas? Joseph. ¿Y cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? 4. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Ok, ese es el audio original. Vamos a escuchar el resultado con el enhancer y reproducimos. Hola amigo, ¿cómo estás? bien, ¿Y tú cómo te llamas? Joseph. ¿Y cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? 4. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Es bastante bueno el resultado realmente. Vemos cómo minimiza las voces de fondo de otros niños que hablan. Aparte de eso, el ruido ambiental desaparece, es zumbido el hum, aunque suena bastante leve por allá una motocicleta que pasa al fondo, pero no tan significativo el volumen como la versión sin el enhancer, así que realmente hace muy bien su trabajo. Puedes luego de tener el resultado simplemente darle en descarga y puedes ver entonces cómo tenemos aquí ya el audio limpio. Hola amigo, ¿cómo estás? bien, Ya con este audio podrías perfectamente operar entonces en tu producción musical, en tu jingles, en tu trabajo académico, laboral, no sé lo que necesites hacer. Tendrías un audio totalmente limpio. Si quieres darle un feedback al desarrollador, simplemente dale clic aquí, Give Feedback, califica, das entonces aquí una calificación en estrellas y comenta si es lo que deseas. Así que esta primera opción es bastante interesante. Desde acá podrías subir otro sample. Vamos a cargar ese que se llama Sample Hum 2. Vamos a escuchar entonces lo que tenemos el antes y luego cómo elimina la aplicación ese zumbido en el audio. Aún realzando y tenemos resultado. Vamos entonces a escuchar el antes. Esta es una prueba de sonido. Ok, evidente el zumbido. Vamos a activar el Enhancer Speech y reproducimos. Esta es una prueba de sonido. A ver, allí yo percibo un poquito todavía el zumbido. Disminuye, evidentemente, mucho comparado a la versión sin el efecto, pero aún se sigue percibiendo. Pero, como te indico, si no tienes para adquirir un RX Advanced de Isotope o un VX Pro de la gente de Wave, yo creo que esa herramienta gratuita viene a ser una buena opción. Además, puedes descargar el sample limpio y quizás volverlo a subir para ver si limpiamos mucho más, obtener un resultado mucho más limpio. Hagamos ese experimento. Lo descargo. Vuelvo y lo arrastro aquí. Esperemos a ver. Y ya tenemos el resultado. Escuchemos cómo lo hizo la primera vez. Esta es una prueba de sonido. Ok. Voy entonces ahorita a activarlo y escuchemos a ver una doble pasada. Esta es una prueba de sonido. Increíble. Logramos el resultado. Escuchamos de nuevo. Esta es una prueba de sonido. Claramente al final hay un artefacto, pero eso se edita, simplemente es cortarlo. Pero el audio queda limpio, así que tenemos ya la opción. Si con la primera no logras el resultado que buscas, simplemente arrastra de nuevo el archivo, lo subes, vuelves y lo repasas y obtienes un audio mucho más limpio. Luego pásale quizás un ecualizador, un compresor, ajustas niveles para tener una dinámica correcta y con el ecualizador realzas un poco. También puedes modelar con el ecualizador y luego utilizando un excitador armónico puedes darle un poco más de brillo a la voz y con un enhancer en estéreo puedes darle amplitud y lograr entonces que destaque, vuelvo te digo, en tu jingles, en tu podcast, en tu canción base, en un demo que estés haciendo, qué sé yo. Así que es bastante interesante. Probemos con un tercer audio, vamos a probarlo. Y tengo ese que se llama ruido piso. Vamos a esperar que se cargue y miramos los resultados que obtenemos. Ya con el resultado vamos a escuchar el antes.
Y el libro recomendado de la semana es Generación App, de Howard Gardner y Katie Davis, cómo los jóvenes gestionan su identidad, su privacidad y su imaginación en el mundo digital. Vamos entonces a activar el Enhanced Speech y escuchamos. Y el libro recomendado de la semana es Generación App, de Howard Gardner y Katie Davis, cómo los jóvenes gestionan su identidad, su privacidad y su imaginación en el mundo digital. Ok, el resultado también es un resultado decente. Puede ser utilizable dentro de un contexto claramente con otros sonidos que ayuden a acompañarlo y que quizás ayuden a que no se perciba mucho esa pérdida frecuencial en algunos aspectos, ¿no? Porque realmente lo que hacemos es, o lo que hace la plataforma es como aplicar tipo de ecualización, aplica un denoiser, entonces claramente la voz en algunas frecuencias se va a resentir, pero acompañado de otros elementos, como te indico, bien ecualizadita y bien adornada, puede ser rescatable y utilizable ampliamente. Ya con eso creo que puedes ver el potencial que tiene esa plataforma en su sección de denoiser o de limpieza de voces, limpieza de ruido. Puedes pasar un sonido de guitarra, puedes pasar un sonido de batería, lo que quieras limpiar. ¿Okay? Después de que sea audio, él lo va a hacer. Y lo interesante, puedes descargar, como puedes ver tú mismo en formato WAV, el resultado. Vamos a pasar a probar la siguiente herramienta. La tenemos aquí. Vamos a ir a Quick Tools y tenemos el Mic Check. Como te indico, esta herramienta está pensada para aquellos que grabamos claramente y necesitamos mejorar la configuración con nuestro micrófono. ¿Cómo funciona? Vamos a darle inicio y tenemos entonces que el plugin, vamos a darle Text Mix, por ejemplo, y dices cualquier cosa. Mientras lo dices, el plugin va a grabar tu voz, va a analizar esas variables que ves en pantalla, que son 4. La distancia del micrófono, la ganancia del micrófono, el ruido de fondo y el eco. Y te va a indicar si hay mucho eco o poco eco. Si hay poco eco, pues es lo ideal. O si el ruido de fondo es muy alto o si es poco, que es lo ideal. Si la ganancia está por encima, o sea, estamos saturando quizás, o está por debajo. O si la distancia del micrófono está muy lejana, o si estás demasiado cerca al micrófono. Lo ideal es estar en las áreas resaltadas aquí con esta forma punteada. Igual aquí en la ganancia, background y en el eco. Utilicé 2 micros para esta prueba. Con el que me escuchas hablar en este instante es una grabadora, es una Zoom. Te estaré mostrando la imagen en pantalla. Y vamos a hacerlo aquí. Voy a repetirlo con ustedes para que vean los resultados que me dio. Luego utilicé un micrófono de AKG, el Lyra, y los resultados también en un momento se los voy a mostrar. Así que empecemos inicialmente con la Zoom HN1. ¿Okay? Voy entonces a darle Text Mix, voy a decir algo con respecto a la plataforma para que grabe mi voz, la analice y luego me diga cómo está. Estamos haciendo un análisis en la plataforma de Adobe Podcasts, revisando su sesión Mic Check. Vamos a revisar si la distancia del micrófono, el nivel de ganancia, el ruido de fondo y el eco están en niveles óptimos. La plataforma analiza nuestro audio y miremos resultados al final. Y aquí tenemos un resultado en donde no hay respuesta. Y es interesante que haya pasado esto porque quizás a muchos les pueda pasar y digan no funciona. No funciona no. Lo que pasa es que no pueden analizarlo, no pueden analizar mi audio porque seguramente, dicen ellos, mi speak, lo que hablé, simplemente estuvo por debajo de los 5 segundos. Entonces al menos hay que hablar 5 segundos, aunque yo siento que hablé 5. Pero vamos a hacerlo un poco más lento y probamos de nuevo. Estamos haciendo una prueba en la plataforma de Adobe Podcast en su versión beta. Estamos probando su sesión de Mic Check, chequeo de micrófono, para ver entonces variables como la distancia al micrófono, el nivel de ganancia, el ruido de fondo y el eco, si están todos en niveles óptimos. Para eso la plataforma graba nuestra voz y hace un análisis de la misma y nos va a dar entonces de manera gráfica el resultado de ese análisis. Vamos entonces a detener la grabación y vamos a mirar resultados. Yo creo que ya con esa va a quedar. Esperemos a ver que haga el análisis. Y terminado el análisis, entonces puedes ver lo que me dice. Acá me da en forma de texto, me dice que estoy demasiado lejos del micrófono, que tengo que acercarme para obtener como el punto dulce Sweet Pops, ¿ok? Y lograr entonces una mejor claridad en mi voz, etcétera, etcétera. Ahora, acá me lo está mostrando gráficamente. Estoy más cerca al too far, a demasiado lejos, que a la sección óptima. La ganancia me dice que está muy bien. El ruido de fondo me dice que está alto y el eco me dice que es poco. Claramente, si estoy lejos del micrófono, pues se captura más ambiente del lugar donde estoy grabando, entonces por eso se percibe más ruido de fondo. Ahora, esta prueba, como te indico, la estoy haciendo con una Zoom HN1, pero te muestro en pantalla entonces los resultados que obtuve grabando entonces con el micrófono AKG Lyra. Inicialmente hice la prueba entonces con el micrófono y me decía que la distancia al mismo estaba bien, lo que estaba por encima era el nivel de ganancia, el ruido de fondo estaba perfecto y el eco.
lo que hice fue ajustar la ganancia, o sea, la reduje bastante, y al hacer ese cambio entonces el resultado fue el siguiente, el que estás viendo en pantalla. Entonces me dice: gran trabajo, tu micrófono, el ajuste, pues pasó todas las pruebas, nuestras pruebas, así que tu voz está lista para cómo golpear este mundo, cómo impactar el mundo, ¿ok? Tenemos entonces que la distancia es perfecta, o está bien por lo menos, la ganancia estaba bien, el ruido de fondo mínimo y el eco mínimo, en el mismo entorno en el que estoy grabando entonces con la grabadora Zoom. Así que de qué dependerá de estos resultados, aparte de los ajustes que nos indican ellos que hagamos, claramente de la sensibilidad también de nuestros dispositivos intervienen en estos resultados. Ahora, lo ideal es que experimentes según tu micrófono, según tu sistema de grabación, para obtener los niveles óptimos, y aún así, luego de obtener el resultado, no solamente te fíes por lo que diga la plataforma, fíjate por tus oídos, siempre guíate por ellos. Aún así, a pesar de que obtuve con mi lira resultados buenos, al grabar hice pruebas claramente y sonaba bien, pero no escuchaba mucho el feedback, no me escuchaba a mí mismo, entonces me tocó al final subir un poco el volumen, no mucho, pero sí subí un poco el volumen. Al subirlo, cuando me muestra ganancia, pues me pasaba un poco, pero era el nivel que yo necesitaba para escucharme mientras hablaba. Entonces, como te indico, la plataforma te da como presets una sugerencia, pero a partir de esa sugerencia tú puedes hacer los ajustes pertinentes para lograr tu sweet spot realmente objetivo según tu método y tu forma de trabajar. Al final tú conoces tu entorno y lo que quieres lograr. Y luego en postproducción, pues editas tu voz, le aplicas también un denoiser si quieres, la ecualizas, la comprimes y haces que destaque un poco más en tu mezcla. Es cuestión de experimentar. Así que amigos, lo interesante de esta herramienta es que tú mismo la pruebes. Ahora, terminada ya la prueba, teniendo los resultados, si le damos clic aquí, podemos escuchar nuestro sonido, cómo quedó. No lo voy a reproducir porque ya escuchaste mientras hacía la grabación y era bastante extenso, pero podemos entonces desde aquí escuchar cómo quedó nuestro audio luego de que hicimos con esos ajustes que él detecta claramente. Lo que resta es que la pruebes, como te indico. Te voy a dejar un enlace en la descripción. Llegas aquí a esta plataforma y aquí ya sabes, Quick Tools, tienes acceso a las dos que tenemos por ahorita. Luego vendrán más opciones, nos indica la gente de Adobe, agregarán más opciones entonces a la misma, potenciarán las ya existentes, pero por ahora tenemos acceso a esas dos opciones en su versión beta. Así que corre a probarla tú mismo. Por ahorita es gratuita, quizás a futuro Adobe la integre a su bundle, a su paquete y la convierte en una opción paga. Mientras sea gratuita, explórala y explótala al máximo. Con eso cierro, amigos, entonces este vídeo, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, deseas apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo a través de PayPal. Recibimos donativos a través de esa plataforma, enlace en la descripción. Si no tienes hoy cómo hacerlo, no te preocupes, puedes hacerlo después, pero hoy cerciórate de dejar tu like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.